Seguimos acá en Hasta las Pelotas. Vamos a pasar los números de teléfono para que se contacten con nosotros. Pueden llamar al fijo 489-6943 o pueden comunicarse por WhatsApp, vía WhatsApp, y mandar cualquier mensaje para comunicarse con nosotros. 3516-342-763. 3516-342-763. Pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook también, 102.5 FM Radio Nuevos Horizontes. Y bueno, ¿con qué salimos, Pablo? Bueno, yo tengo unos saluditos acá para Gabriel al aire. Bueno, un saludo muy especial para Alejandra de barrio Parque Horizonte, que es una fiel oyente del programa. No. Sí. Y bueno, acá también un saludo muy especial a Sofía, abuela, ¿no? Que nos escucha y por ahí nos graba. ¿Por qué Sofía abuela? Bueno, porque está Sofía nieta. Entonces, bueno, saludo para Sofía. No se puede quedar mal con nadie. Por supuesto, entonces está toda la familia incluida en el saludo. Bueno, yo también quería mandar un saludo a mi familia también. Han venido a visitarme. Tengo 8 personas dentro de casa. Quedaron un mes. Mi tía Perla y el conde, mi tío Claudio, el conde de España, que ha venido a visitarnos, ha traído un par de jamones serranos. Sí, por eso lo hemos recibido un mes. Grandes fiestas en esa casa. No, Yo he tenido la oportunidad de ir a una. Somos una familia muy grande. 34 primos. La casa que no duerme. Y quilomberos. Sí, también somos quilomberos. Sí. Un saludo también para Nelly y Kika, mis otras dos tías que han venido a visitarnos. Se han reunido todas las hermanas de la familia. Somos un montón de mi familia, 11 hermanos de mi mamá y 10 hermanos más. Así que están todos reunidos ahora ahí en casa escuchando todo el programa. Un saludo grande para todos. Mi prima Marianela, si no me mata. Para mi prima Marianela, un abrazo muy grande. Y a todos los que me conocen, me dicen. Sí, ¿no? Che, la audiencia quiere escuchar la voz de Romy, que está por mandar un par de saludos. Dice que no, Romy, acá no salí, por favor. Bueno, esto es parte de lo que nosotros queremos construir, que la gente, yo lo dije, ¿no?, de la facultad, que se pueda acercar y que pueda también compartir con nosotros ya la Romy, y después nos va a dar una impresión de qué le pareció el programa. Está bien. Claro, traemos, Está difícil, por ahora no quiere hablar. traemos compañeros, traemos así para que nos hagan la crítica, ¿no? Porque bueno, nosotros buscamos también hacer el programa en base a crítica, para ir mejorando y para ir Evolucionando. Bueno, tenemos, como dijimos antes, la presencia del doctor Canelo. Bueno, vamos a empezar a tocar el tema del conflicto docente, y de ahí ya nos traspolaremos, ¿no? Vamos a hacer como los días martes va a ser un día en que vamos a tocar estos temas, ¿no? Temas relacionados con la historia argentina, para entender un poco de por qué estamos como estamos, por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué vamos hacia dónde, por qué vamos a donde vamos, ¿no? El pasado es importante para entender El pasado es importante, y eso que dicen de que olvidemos el pasado, no, el pasado nunca hay que olvidar, para no repetirlo, ¿no? O sea, para no repetir lo malo del pasado. Yo creo que Perón parafraseó a alguien de la historia, usted, doctor Canelo, me corregirá, que decía: el pueblo que no sabe de su historia está condenado a repetirla. Creo que lo dijo Perón, pero con un antecedente anterior. Perón lo había sacado de otro lado. Muy inteligente Perón. Sí. Doctor, bueno, doctor, ¿puedo decir, la radio puede decir? Viejo. Papi. Viejo, decime. Pa. Bueno, bueno, ¿qué nos puede decir sobre el conflicto docente, ¿no? De lo que está pasando ahora, y si esto se avisora una solución? Bueno, ante todo, voy a saludar a la audiencia y a todos ustedes también en forma pública. Y bueno, y arrancaremos con esto que me preguntas. Esto no es nuevo. Y creo que está llegando a un final de lo que se arrancó hace ya varios años, bastantes años, con respecto a la enseñanza pública. Pensar que la enseñanza pública cuando se creó, digamos ya de manera oficial a través de la famosa ley 1420,
de Sarmiento, quien aplica eso y lo hace ley fue casualmente Roca, ¿no? El más grande conservador del Montenegro. Y sin embargo él aplica la educación laica, libre y gratuita. Es decir, gratuito. Pero uno dice, bueno, qué fantástico, ¿no? En el año 1881 eso. Y es muy Lo que importante pasa- también, discúlpame, resaltar de que sea laica en esa etapa de la historia, ¿no? Sí. Que era muy conservador todo. Exactamente, pero ¿qué pasaba? Hay que pensar que era una época en donde estaban los masones. Y los masones también trabajaban con ese relato. Y bueno, y honestamente, en mi opinión personal, los masones han sido una lacra para la historia del país. Pero bueno, sigamos con esto. Quería aclarar lo siguiente, pero no era todo libre, ni era todo laico, ni era todo gratuito. Solamente estaba reducido a la enseñanza primaria. Por lo tanto, ahí sí se garantizaba de alguna forma, porque ¿cuál era el objetivo? El objetivo de aquella entonces, tenían que crear un ser nacional, ¿no? Inventar un ser nacional, en la cual no debía participar ni los pueblos indígenas, ni los gauchos, ¿no? Ni la gente. Entonces todos eran salvajes, ignorantes y demás, entonces había que crear una alfabetización en los hijos de los inmigrantes. En los hijos de los inmigrantes. Entonces, ahí es donde surge toda esta historia de la doctrina educativa conservadora, ¿no? Es decir, se necesitaba gente en la cual tuviera algunos conocimientos, que pudiese votar, porque las leyes en aquella época los analfabetos no votaban. Entonces también eso se controlaba la situación, ¿no? O sea que era como haciendo un corte, era como una herramienta de la educación de seguir con el colonialismo, pero a nivel cultural. Claro, era una suerte de eso, en la cual lo que aquí importaba es que las élites seguían gozando de su poder económico, todas esas cosas, y entonces ellos tenían el acceso a toda la educación, ya sea primaria, secundaria, como la terciaria. Las universidades estaban aranceladas, o sea, al igual que la secundaria también estaba arancelada. Entonces, la persona pobre no tenía posibilidad de llegar a esa educación. Quienes llegaban se tenían que someter a todo esto, y bueno, terminaban siendo uno más de esa élite, ¿no? De toda la gente así, digamos, que había podido estudiar. Pero surge, en la década del 20, surgen las grandes innovaciones. Estas grandes innovaciones vienen aparejadas, digamos, con el avance del progresismo, ya sea a través del socialismo, ¿no es cierto? El socialismo en aquella época hizo aportes interesantes. Llegó, digamos, la guerra la Primera Guerra Mundial, que es llamada también la guerra de los imperios, porque tanto sea el imperio inglés como el imperio francés se enfrentaron a los imperios centrales, que eran, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, y había un imperio que estaba considerado como atrasado, digamos, que no estaba, digamos, en la misma sintonía que estos dos imperios centrales, que eran el imperio ruso, ¿no? Que bueno, realmente el imperio ruso lo que pasó, perdió la guerra, digamos, porque primero que el pueblo en sí empezó a conocer, dentro de toda la ignorancia que tenía el pueblo ruso, empezó a darse cuenta cuáles eran los derechos que tenían. Entonces incluso ese pueblo ruso hizo un golpe de estado, que fue la famosa Revolución Rusa del año 17, en la cual terminó, digamos, con que se firmó una paz vergonzante con el imperio alemán, que fue la paz de Brest-Litov, en la cual evidentemente digamos, Rusia perdió prácticamente la tercera parte de sus tierras europeas, ¿no? Conservó las tierras asiáticas, porque Rusia es un país bicontinental, así. Es europeo, oriental, pero es asiático por otro lado, por la Gran Siberia y todos los demás países que tienen que ver con el Turquestán y demás, y eso formaban parte del imperio. Entonces, digamos, la tercera parte de sus tierras europeas las perdió en esa paz de Brest-Litov, pero que luego, con Versalles,
la paz de Versalles, que fue la paz digamos que terminó con la Primera Guerra, después le vuelven a conceder. Y aparece acá un fenómeno, que es el fenómeno del socialismo ya haciendo gobierno. Antes el socialismo existía en las calles, en las protestas, en las demandas, en las revoluciones. Pero no había llegado... Nunca había llegado al poder. El poder, llegan al poder con Rusia. Entonces eso Marca un antecedente en esa época, ¿no? Claro, fue todo un golpe, un golpe muy, muy violento para los países centrales, porque marcó una decadencia. Por ejemplo, la primera decadencia que marca es, por ejemplo, el imperio inglés, ¿no? Empieza a caer, tan es así que su más grande economista, que se llamó John Maynard Keynes, Keynes dijo en el año 1926, en un congreso de economía que se hizo en Europa, dijo de que Inglaterra ya no era la primera potencia mundial. Inglaterra no se iba a levantar más ya de la caída que había tenido. Cosa que después fue aseverado, ¿no? Lo profundizó ese tema, lo profundizó la Segunda Guerra Mundial, tan así que ahora Inglaterra no decide, que decide es Estados Unidos. Y pasa a ser un colaborador sumiso de Estados Unidos en todas. O sea, no define políticas mundiales. Lo que lo define Estados Unidos y ellos apoyan. Así ha quedado en este momento reducido lo que Inglaterra con respecto a las dos guerras, que para Inglaterra fueron fatales. Bueno, y para el mundo fue el surgimiento de nacionalidades y fue el surgimiento del fascismo, ¿no? Como contraparte, ¿no es cierto?, de este capitalismo que se venía desgastando, un comunismo que venía siendo también, se transformó en un imperio, era lo que se llamó el socialismo de un solo país. Y ese solo país, que era Rusia, ejerció también su imperialismo. Esto también hay que ponerlo en claro, no es solamente el imperialismo norteamericano, el imperialismo europeo, sino que Rusia ejerció un imperialismo que fue bastante fuerte. Y en esto, ¿qué tiene que ver la educación? En esto tuvo mucho que ver la educación, porque a nivel mundial se empezaron a utilizar la educación como un medio para conquistar voluntades, ¿no? Y eso fue lo que llevó a que de alguna forma países como los nuestros, que eran países, digamos, agroexportadores, estaban en el segundo nivel o en el tercer nivel, digamos, dentro de la política, también empezaron a tener injerencia dentro de lo que es la educación. Respecto a la educación en la Argentina, por ejemplo, la caída de la educación de los gobiernos conservadores se inicia casualmente con la Primera Guerra Mundial. Es una cosa muy notable. Es decir, ¿por qué? Porque la Argentina tiene un cambio, digamos, de su sociedad. Una sociedad que antes era muy cerrada, una sociedad donde estaban los descendientes de españoles, los españoles que se habían quedado, los descendientes de ellos, digamos, el pueblo común y los pueblos indígenas, todo eso junto armaba una sociedad muy especial. Entonces, cuando ingresa, digamos, todo lo que era la inmigración, fundamentalmente italiana, y en menor medida también los europeos del este, claro, que era lo que Alberti se horrorizaba porque decía que no había llegado la inmigración que querían, que tenía que ser inglesa, francesa, ¿no? Un rezago. Si no era el rezago de Europa, decía, los hambriados de Europa llegaron y poblaron el país, o sea, todo lo que los polacos, los ucranianos, los rusos, toda esa, no tanta cantidad de rusos, sino más que todos los ucranianos, los polacos, que eran también una resaca. Países satélites de Rusia, ¿no? Y que eran más afectados, digamos. Claro, estaban los más afectados por las grandes guerras y afectados por las economías, ¿no? Venía cargado con ideas socialistas. Y bueno, y venían cargados también ideas socialistas. Por ejemplo, el caso de los rumanos y fundamentalmente de los croatas y de los serbios, que venían imbuidos del famoso anarquismo. Bueno, todo eso creó, digamos,
que hubiese un cambio muy importante en la sociedad argentina y un cambio de mentalidad. Entonces, claro, estas, digamos, estas clases media y media baja peleaban por tener una jerarquía dentro de la educación y fueron escalonando. Primero para llegar, digamos, a secundario y después pelear la libertad, digamos, dentro del ámbito universitario. Por eso se justifica y aparece lo que nosotros ustedes dijeron hace un rato, que fue la reforma universitaria. Podría contarle a la audiencia en breves pasos, pero para que sepa, porque nosotros como estudiantes universitarios en el ingreso nomás nos hacen saber todas estas cosas y cuestiones que bueno, le conciernen a la sociedad y que no todo el mundo lo sabe y que afecta directamente. Bueno, antes, por ejemplo, vamos a hablar directamente de Córdoba, porque esto también es un reflejo de lo que pasa en el país, porque la reforma universitaria muchas veces dicen, sí, la reforma universitaria cordobesa en 1918. No, eso fue la patada inicial, fue la explosión, pero esa explosión se extendió a Buenos Aires, a Santa Fe, a Tucumán. Es un modelo latinoamericano, claro, también. Es un modelo nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Esa reforma, ¿qué significó? La injerencia en el manejo de la política universitaria y del gobierno universitario de los estudiantes, fundamentalmente. Ese gobierno tripartito, es decir, por un lado los profesores, después digamos los directivos y demás, por el otro lado estaban los profesores y por el otro lado estaban los estudiantes, ¿no? Y ustedes saben, igual que yo, que he pasado mi vida, digamos, gran parte de mi vida dentro de la universidad, que es el gobierno tripartito, lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el consejo universitario, toda esa historia. Eso fue un cambio fantástico, porque acá, por ejemplo, había una logia que manejaba la Universidad de Córdoba, en la cual ellos veían con mucha preocupación, la logia, de que a la universidad estaban entrando mucha gente que no eran de la clase, ¿no? Claro, entonces se creó lo que se llamó la Corda Frates, ¿no? La Corda Frates es el acuerdo de fraternidad, digamos. Eso es una... ¿Y la franja morada puede ser, no? No, la franja morada. No, la franja morada no. Después la hicieron la franja morada y después si hay tiempo... No. No le quiero dar picante a la salsa. Sí. Bueno, entonces estudiantes de franja morada también, un saludo para ellos. Un saludo para todos los conservadores de la franja morada. Adiós. Bueno, eso fue lo que empezó a generar. Y estalla el descontento y estalla el problema porque las autoridades universitarias fue que cerraron digamos, la pensión, podemos decir, el internado que había en el hospital de clínica en el año 17, que fue para el mes de marzo, me parece. Eso fue lo que generó el estallido ya de esta revolución dentro de la universidad. Eso abrió otras vías, eso fue un avance muy importante. Pero todavía seguían existiendo cosas porque después seguían habiendo élites que estaban manejando la educación. Quien hace realmente una revolución en la educación fue el peronismo. A partir del año 46-47, Perón incorporó conceptos nuevos respecto a todo esto. De qué manera, por ejemplo, tenían que funcionar las escuelas primarias. Fue fantástico porque se armó, digamos, era todo nacional, o sea, se manejaba todo con una misma currículo nacional. Se crearon muchísimas escuelas. Me acuerdo que los peronistas antes no que se burlaban, sino que se reían, porque los radicales habían dicho, por ejemplo, que la revolución de la educación que había hecho Sabatini, y ellos se reían porque decían, sí, que hubo una revolución mala porque creó otra escuela, y Perón creó 1000. Entonces, claro, el tema era que habían todas esas cosas, pero no era solamente crear las escuelas, sino que había que darle un sentido a todo esto, es decir, había que darle una política educativa. Y la política educativa la sentó el gobierno peronista, en la cual era gratuito todo, e incluso estábamos hablando, anoche fue que estábamos hablando con Pablo,
en la cual yo esto me acuerdo porque eso lo viví por los años que tengo. Yo soy alumno de la escuela pública del 50, del 50, ¿no? Entonces, bueno, me reía yo sobre esto y decía yo, ¿cómo nos ayudaban? ¿Y quiénes eran los que ayudaban? Sí, el Estado lo ayudaba, pero ¿quién nos ayudaba a nosotros? Era la Fundación Eva Perón. La Fundación proveía de los lápices, proveía de los cuadernos, que algunas de esas cosas se hacían dentro de la Fundación, pero la Fundación tenía una industria adentro para producir, industria textil, la otra industria del papel, bueno, cosa que eso es inédito. Inclusive ustedes van a explorar en el mundo si había una fundación que hace todas esas cosas. Inclusive el guardapolvo también. El guardapolvo, sí, el guardapolvo tenía atrás, estaba hecho y estaba selladito, había decía la Fundación Eva Perón. Bueno, los fútbol, las pelotitas de fútbol. Yo me acuerdo, nosotros teníamos el fútbol, era el número 2, el número 3, qué sé yo, eran más chiquitos, bueno, todo eso venía. Las botitas para jugar fútbol. Es decir, hizo ella. Inclusión. Y eso está olvidado. Sí, se creó algo muy importante, que la destruyeron al poco tiempo, cuando ingresó el 55, la revolución del 55 destruyó todas esas cosas. Mucha hazaña. Sí, y lo destruyeron de forma impiadosa, porque realmente era para ayudar a los pobres. Era para sacar a los pobres del precipicio donde estaban. Doctor, ya no se puede decir que estaban ahí abajo, estaban en el precipicio. ¿Se puede hacer un paralelismo con el tema de la Plan Cunita? Lo que pasa ahora con ese que lo han dejado. El Plan Cunita, eso sí, inclusive la Fundación Eva Perón la desaparecieron, pero hasta tiraban las cosas, cuando vino el golpe te tiraban las cosas. Yo me acuerdo que en el 55 a mí me dieron el guardapolvo, el golpe de cambio del guardapolvo. ¿No? El 55, sí. Me vieron el último guardapolvo y a donde decía Fundación Eva Perón con una tijera lo habían cortado, así que era el guardapolvo con la ventanita atrás, con la ventanita me vieron el guardapolvo, ¿no? Esto bueno, yo lo cuento porque lo viví. Sí. Esto es así, lo cuento porque lo viví. Bueno, todo eso desapareció. ¿Qué es lo que pasa? Incluso había un un ministro de educación de los fusiladores del 55 que pusieron y abrieron ya las puertas para la privatización. ¿Qué es lo que hicieron? Autorizaron a universidades privadas, universidades que no eran nacionales, eran universidades privadas, a formar parte del contexto de universidades nacionales. Por eso ahí apareció la Universidad Católica. Después vino Deloro Maini, que era un ministro que después entró con Frondizi. Ahí empezó el primer estallido. Con Frondizi empieza porque les permiten a las universidades privadas a dar los títulos, ¿no? Además, o sea, en aquella época era muy delicado el tema de los títulos de abogado, ingeniero, médico. Bueno, eso le dieron la puerta para que lo hicieran. Eso habló de un laicismo en ese momento, Frondizi, y se entabló una lucha que se llamó la de los laicos libres. Y yo estuve en esa lucha y fui preso. Fui preso porque yo ahora veo toda esta represión, me hace recordar aquella época. Aquella época era así. La policía salía, bastón en mano, y bueno, con una cierta cantidad de armaduras, ¿no es cierto?, para pelear, ¿no es cierto?, acorazados, como se dice ahora, y bueno, y andaban a caballo. Entonces ahí donde yo me acuerdo que empezamos a inaugurar a los estudiantes el uso de la bolita. Las canicas. No, las bolitas para jugar. Llevábamos bolsas de bolitas. Entonces
Sí, canicas. Es cierto, canicas. Ya me había olvidado de la terminología hispana. Pasa que nosotros miramos al chavo, ¿viste? Terminología Mexicano y hispana. canica. No, porque se puede confundir. ¿viste? Bueno, y entonces era un bolito de juguete, o sea, para jugar los chicos. Entonces íbamos todos íbamos con la bolsita. Entonces cuando hacíamos el escándalo, hacíamos el bochinche, venía ¿cómo es? Las fuerzas montadas, venían a dispersar y encima nos llevaban al preso, porque ¿cómo nos llevaban? Se juntaban dos a caballos, nos levantaban de acá de la De un lado y del otro lado y nos llevaban colgados. ¿Íbamos a dónde? Al D2. Ah, lindo lugar. Y ahí fue. Yo no es que no inauguré, yo lo vivía ese dentro del D2. Por eso lo cuento. Y bueno, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos que defendernos. Así que agarramos las bolitas. Cuando venían los caballos, como Córdoba, generalmente siempre están la pelea. Sí. Entonces largábamos las bolitas y sentíamos el paterío que te caía ahí. El caballo, ¿no? O sea, lo que podíamos agarrar cerca, que estaba el canal cerca, íbamos, a veces llevábamos cadena o llevábamos alambre torcido, retorcido, lo cantábamos cadenazo y el que estaba aquí y paramos. O sea, claro, era un poco para vengarse también de toda la represión que estaba haciendo. Bueno, digamos a la gente que era una época, ¿no? De que sí. era conflictiva, igual que ahora, no sé si ahora es tanto como antes, porque antes me parece que era más crudo la represión que ahora y se ocultaba mucho más. Sí, pero ahora también nos ocultaba eso, y acá yo lo veo, por ejemplo, como veo ahora este tipo de represiones, yo tengo mi temor de que no vayan a generar la violencia en la población como generaron con nosotros. En aquella época, claro. Entonces estas cosas, digamos, ahí fue cuando pasaron, empezaron a meter los secundarios y las universidades privadas dentro del contexto de la enseñanza pública. Y empezaron a distraer dinero de la enseñanza pública para subsidiar a eso. Ahí empieza todo. Por eso yo digo que esto está en los prolegómenos finales de que van a ir por la universidad. Ahora van a ir por la universidad porque ya avanzaron en el año que viene el golpe de Estado del 76 con Martínez de Oz, que no me acuerdo digamos el ministro de Educación que tenían, que era un hombre que ¿cómo es? Dependía del poder de Martínez de Oz, y pasaron las escuelas primarias, las escuelas primarias nacionales, la pasaron todas al Estado provincial, pero las pasaron de prepo. Entonces esto es una mentira lo que dicen esta gente, que estos Macri son los hijos directos de todos aquellos tipos que empezaron a destruir la educación pública, ¿no? Al pasar eso, ustedes lo desmembra al sistema educativo, porque le hace perder digamos, la unidad de acción que se hace cuando están centralizados. La educación no puede estar desperdigada. La muestra está esto. Esto que pasa ahora es toda la universidad, ustedes lo van a leer, es toda la educación que está desperdigada en las provincias. Entonces cada provincia maneja su educación, qué sé yo, ellos también no hacen una currícula general en la cual todo el mundo se tiene que atar a eso. Yo estoy hablando con ustedes y quiero explicarle a la gente que la currícula es digamos, los programas en que se manejan para la educación. Ustedes van, por ejemplo, a varias provincias, me tocó ver, que tienen currículas diferentes a las nuestras, pero diferentes. Enseñan otra cosa, digamos, ¿no? Pero aparte el presupuesto en todas las provincias no es lo mismo. O sea, el presupuesto se adecuan de acuerdo a las necesidades, claro. O sea, hay provincias que no tienen la capacidad productiva fabril, o sea, que tienen muchas necesidades, que tienen muchos empleados públicos y por ahí el presupuesto a educación es muy corto, ¿no? A eso es lo que refiere acá el doctor, ¿no? Podemos mencionar, la antología entre la producción de Santiago del Estero, por ejemplo, y la de Santa Fe, o la de Santiago del Estero y Córdoba, para que la gente entienda que no aportan lo mismo porque no tienen la misma producción, pero sí merecen tener
¿cómo se dice? Un presupuesto acorde a la necesidad, ¿no? No acorde a la producción que hace, sino acorde a la necesidad de su gente. Y eso es desligar responsabilidad de parte del Estado Nacional. Eso de desligarse de responsabilidad significa también qué dinero que quieren ahorrar. Vamos a ser directo y sincero. ¿Qué es lo que pretende Macri hoy día con esto? Quiere ahorrar el dinero que está gastando en coparticipación, porque la coparticipación existe, está dentro de la ley, ¿no? La ley nacional del año 2006 dice que el Estado está obligado, el Estado Nacional, a coparticipar de acuerdo a su PBI a la educación en los ámbitos provinciales. Esto es lo que él pretende desconocer y decir de que las provincias tienen que hacerse cargo de eso. Y que él no tiene nada que ver. Tiene un montón que ver. Porque él, por eso le aplicaron también en ese momento, en la época reciente, le aplicaron dentro de eso la obligación de que existan las paritarias nacionales, porque son el punto de referencia para los sueldos de los docentes. Y tienen también la obligatoriedad que a través del FONIL, que es el fondo que manejan ellos, que se maneja, digamos, a nivel nacional, para ir subsidiando a las provincias en la educación, porque es un derecho constitucional, y que quede bien claro, es un derecho constitucional nacional que la nación tiene que subsidiar y sostener la educación. La tenga las provincias, la tenga quien la tenga. Claro, un derecho. ¿Por qué subsidian entonces las entidades privadas? Las entidades privadas cobran y encima las subsidian a todas, porque mínimamente les subsidian los sueldos. Doble beneficio. Entonces, ¿cómo puede ser que a las provincias las provincias en su conjunto son lo que han hecho la nación hoy en día no le dé a las provincias lo que necesitan para que puedan hacer uso de los atributos que le dan las constituciones provinciales para poder mantener su educación? Esto es lo que se tiene que hablar, que yo no veo que se hable. Claro, Ustedes han visto que no se habla. No se habla. Aparte, Muy escueta no se va a hablar. Es muy escueta la discusión haciendo política. un Eso paralelismo, de ¿no? decir, eso es lo que el otro día me indignó, porque lo dijo hasta el mismo ministro de Educación, que no aparece nunca, ¿no? Y lo dijo también el señor presidente, diciendo de que eso es cosa de las provincias, que las provincias se manejen. La pregunta que yo hago es la siguiente: ¿por qué él exige que las provincias no paguen el 18% que él ha dicho que hay que pagar? Él ha dicho que hay que pagar, y si no, dice, no va a haber coparticipación. Amenaza con eso. Eso es totalmente dictatorial, eso es anticonstitucional, eso es antidemocrático. Las provincias están obligadas a recibir el dinero que se fija desde el presupuesto nacional votado por el Congreso Nacional, que es el Congreso de las Provincias. El señor no puede meterse en esa cuestión, tiene que acatar a eso. Que nos devuelva a todas las provincias el aporte del 6,8% del PBI nacional, que nos devuelva esa plata, que se la tiene retenida. Ha hecho sus ejecuciones durante el año 16, ¿no es cierto? Sus ejecuciones de ese presupuesto que lo votó el otro gobierno. Sí. Ahora en este gobierno ha sacado el 4 y pico % ¿no es cierto? Ha reducido del 6 y 2 al 2 y 5, me parece, 2 y 4, 2,4 el presupuesto digamos de la nación. O sea, la nación aporta más que el 2. Aparte, acotando un poco, ¿no? Eso que está diciendo, por ahí se dijo de que el presupuesto votado por el anterior gobierno y aplicado por este gobierno está subejecutado. Claro, se usó solamente el 46%, creo que, del presupuesto ya del total del presupuesto destinado. Que ya estaba destinado. O sea, ¿dónde quedó el 54% ese que no se aplicó en la educación? No, el 62, al 65%. Subejecutó, es decir, no ejecutó menos. Por eso desaparecieron, y ahí esto también lo digo para los docentes que puedan estar escuchando, por eso desaparecieron los planes, el plan FIN, se dejó de mandar libros a las escuelas que eran se están mandando libros hoy que son del 2014 y 2015.
Se están mandando esos libros, si no vayan y vean. Acá no hay libro nuevo, no hay nada nuevo. ¿Todo por qué? Porque claro, esa plata se necesita para ponerlo en los negocios. Eso es lo que, digamos, humildemente pienso yo, en los negocios. Bueno, podemos ir cerrando el tema hoy, así vamos con un tema musical y vamos con el último bloque. 15:45 en la República Argentina. Bueno, seguimos acá, le vamos a dar un cierre. El doctor Alberto Canelo nos va a estar acompañando los martes. La verdad que es un libro abierto y le agradecemos desde ya. La compañía de Romina también, nuestra compañera. Y bueno, Ayuda y Romina también. que nos ayude Romina, ya se va. Se le escucha la risa nomás. Sí, sí. Yo voy a dar mi crítica, no trajeron jamón acá. Vos que recibiste jamón en tu casa no trajiste Nos nada. hemos guardado allá. Logramos el jamoncito serrano. Logramos que Romy hable. Sí, Bien, bien. ¿Qué te pareció el programa, Romy? No, me gustó mucho, muchísimas gracias por haberme invitado, me gustó mucho estar acá de oyente. No tenía pensado hablar, así que bueno, buenas tardes a todos. Yo quería hacer un aviso, se va a estar armando, se está armando, 15 horas en el pabellón argentino, sí, una carpa blanca y van a hacer una clase pública, así que los que quieren colaborar y acercarse, bueno, hoy más que nunca apoyar la problemática docente. En forma de protesta, ¿no? Porque esto está sucediendo. Yo quisiera cerrar un poquito esto porque es muy importante que se sepa. Después del golpe de Estado del 75, con todo lo que vino después, el ajuste y demás, porque también hubo ajuste, también era lo mismo el tema de que no había dinero para esto, pero hubo dinero para otras cosas. Por ejemplo, aumentar el poder de fuego de las Fuerzas Armadas, su implementación, todas esas cosas. Yo le quería decir lo siguiente, en esa época Perón había sacado, el gobierno de Perón había sacado lo que se llamaban los hogares de escuela. Esos hogares de escuela eran rescatar a los chicos de las calles y darle toda la enseñanza posible. Entonces estaba la primera, la secundaria hasta la... El Pablo Pizzuno el Pablo Pizzuno era la 1, por ejemplo, ¿no? Eso fue destruido en todo el país. Eso fue un atentado en contra de la fue un atentado en contra de la educación. Doctor, nos hacía referencia recién también a las escuelas técnicas. Sí, bueno, Obviamente. pero las escuelas técnicas incluso habían empezado a funcionar ya al principio del siglo XX en forma un poco, se quiere, tímida, ¿no? Me parece. Con Perón se crearon las escuelas técnicas, a las cuales muchas funcionaban no como arte y oficio, porque esa fue la primera, no la primera en la etapa del siglo XX, no la primera etapa, sino después Perón ya le dio carácter de escuelas técnicas, digamos, con una orientación y un paso hacia la universidad incluso. Porque recibía a lo mejor de técnico especialista en tal cosa en la industria y pasaba a ser también ingeniero en la universidad, tenía el pase para todo eso. Había los géneros, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Eso también había que tumbar. Y en la época de Menem, en la década del 90, suprimió las escuelas técnicas. La suprimió de forma impiadosa también, ¿no? La suprimió, no había más escuelas técnicas, se redujo un 30% el presupuesto de educación también de golpe, y además de eso, quedaron algunas que otras escuelas técnicas que eran privadas y que dependían, por ejemplo, digamos, de las fábricas, ¿no? Que funcionaban. La Renault, el colegio de Renault. Por ejemplo, Renault, el Instituto Renault. El Instituto Renault, bueno, quedó. Y la escuela El Instituto de Itela, que era también, que se hizo bajo los auspicios de la Fundación de Itela y digamos de la corporación, porque Itela era una fábrica multipropósito, se fabricaba de todo ahí. Bueno, también tenía. Eso aparentemente quedó, pero lo que estaban todos dependiendo directamente del Estado fueron terminados también con Menem. Y se terminó también los secundarios nacionales, pasaron a la provincia. Acá en Córdoba usted tiene el caso de Carbó, el caso de Cabrera, que era emblemático, el Casabú, todo eso pasaron a la provincia. Se salvó el Montserrat y el Manuel Belgrano porque dependen de la universidad. Pero por ejemplo el famoso León Funes, el Colegio Nacional León Funes, Donde fue el Che Guevara. donde fue el Che Guevara, pasó a la provincia.
O sea, no quedó casi nada, digamos, de esto, terminó. Eso también fue otro desmembramiento grave. Iban por la universidad y se quedaron quietos. Ya era demasiado haber pasado toda la... Entonces se quedaron quietos, no quisieron más líos, ¿no? O más lolas, no quisieron más líos. Bueno, entonces, esto me parece a mí que van a venir por eso yo digo, queda esta etapa con este señor que yo creo que van a ir por las universidades. ¿Qué mensaje le podría dar a los estudiantes de la universidad que nos están escuchando? Porque hay muchos que no se inmiscuyen en esos temas porque van a estudiar solamente y bueno, que se les arreglen los otros. ¿Querés que diga algo, el famoso poema del otro poder? A ver, por favor. Decía, eso fue en la época de los nazifascistas, ¿no? Ajá. Decía, allá a 2 cuadras se llevaron a un comerciante. Pero yo no dije nada, porque total yo no soy comerciante. Acá pasó, acá dice acá a 1 cuadra se llevaron a un docente, ¿no? Pero si yo no soy docente, ¿no? ¿Para qué me voy a meter? A 20 metros de mi casa se llevaron a un religioso. Pero como yo no soy religioso, ahora están golpeando a mi puerta y ya es tarde. No hay nadie que Así lo que, defienda. claro, entonces, Está solo. digamos esto. Muchachos, que no le golpeen la puerta ahora, porque va a ser tarde. Hay que prever esa cuestión. Entonces, por eso es que yo digo, estaba viendo de vernos, y hay que seguir. ¿Qué piensa usted para dónde va el país con todo esto? Ya que tiene experiencia de regímenes y Sí, porque ya lo vivimos. ya lo vive. Ya lo vivimos. Es como decía yo, por ejemplo, que va a pasar lo que tenga que pasar o lo que va a pasar, porque no va. Si el pueblo tiene hambre y no hay una solución y el gobierno no da ningún tipo de señal de tener una solucionar. Acá lo que está pasando gravísimo, que es entregar, lo que yo veo, entregar las industrias que son estratégicas, ¿no? Y las funciones estratégicas del Estado la están privatizando. En el año 40 se hicieron los altos hornos Zapla y se hizo Siderca y todas esas cosas, le hicieron los militares nacionalistas. Otros militares la privatizan. Por ejemplo, el transporte, los ferrocarriles se nacionalizaron en su momento porque eran un nudo estratégico por el tema del transporte. Lo privatizaron en el 90. Entonces hoy en día estamos dependiendo todas las partes esenciales de nuestras políticas fundamentales, digamos, de estratégicas, están siendo privatizadas. Han privatizado, por ejemplo, la ARSAT es todo un signo. Han privatizado la telecomunicación. Los 2 satélites. Sí, la han ¿Y privatizado. a quién se lo dieron? A ver Y si se lo dieron Al Clarín, a Mañez. a Magneto uno, Magneto. y a otro se lo dieron a una empresa no francesa. Es que la ¿dónde está la gente, sociedad Pinedo? Bueno, sí, así es. la gente no tiene dimensión de lo que significa eso, porque en realidad estamos hablando de telecomunicaciones. Decimos que la comunicación ha crecido exponencialmente en cuestión de poder. Y bueno, eso es una Macri forma está- de tener poder también como país. Macri está en el poder gracias al manejo que se han hecho de las telecomunicaciones y del medio audiovisual. Claro, lo debe todo. Y esa ley audiovisual, que era una espina muy fuerte, la terminaron con un DNU y poniendo otra cosa que es cualquier cosa. Y poniendo un ministerio de comunicación. Y poniendo un ministerio de comunicación para destruir eso. O sea, esto, todo el mundo, no creo que sean tan tontas la gente que si se pone a analizar lo que yo estoy diciendo, no me van a dar razón. Yo creo que esto es así. Todo lo que es los manejos estratégicos, o sea, todas las políticas estratégicas, fíjense el caso de Elma. Elma la habían ido de 290 y tantos barcos que tenían con un tonelaje de 3 o 4 millones de toneladas que había, ¿no? En donde teníamos los puertos francos. Esos puertos francos eran puertos que eran privados nuestros. ¿Cuándo fue eso, perdón? Elma, Esto fue en la época de Elma era la empresa nacional, estatal,
de la marina mercante. O sea, la producción argentina se trasladaba al mundo en barcos propios de argentinos. O sea, Cuando llega Menem, de 200 y pico que había en los años anteriores, habían quedado 74. Sin embargo, ¿qué hizo Menem? Es muy poquito los barcos, la vamos a privatizar. Se privatizó todo. Se privatizaron incluso y se cerraron los astilleros. Eso es política estratégica que tenemos que manejar como Estado. Lo regalaron. Hoy en día, nosotros no tenemos más Puerto Franco. A donde vamos, tenemos que pagar el alquilar para hacer las descargas y todo. Antes esos Puerto Franco, como eran nuestros, no pagábamos nada. Entonces, todas esas cosas la gente no lo sabe, porque hay que leer, hay que analizar los puestos, ¿no? No solamente repetir lo que le dicen los medios. Exactamente. Viene Mañeto de declara y dice, no, la Cristina se robó un anillo de oro de una mentira. Vamos a demostrar eso. Pero mientras tanto dijimos, entonces eso le llaman. Ya te he dicho y ya te he metido. A eso vamos a tomar como una cosa de oro, como una cosa cierta, ¿no? Pero estas cosas que han sucedido siempre mientras había algún conflicto que distraía la cabeza. Es una técnica de camuflaje. Y esto se está haciendo ahora. Y se está haciendo con gran violencia, porque antes se hacía con más tiempo. Ahora se están haciendo en corto tiempo. Y lo que pasa, yo también creo que es por la cantidad de medios que tiene este grupo hegemónico, ¿no? Sí. No es lo mismo que te lo diga 1, 2, 3 medios, que te lo digan 60 medios al mismo tiempo en todas las regiones del país, ¿no? Claro. Y no son cualquiera 60 medios, sino que son los 60 medios más importantes. Claro, y por eso no tiene ningún valor, porque había algunos que decían, y bueno, si no me gusta lo que dice Clarín, yo tomo el dial y cambio. Le digo, hermano, cambiaba vos otro. cambiás y cambiás a otro que es igual a este, y seguís cambiando y igual a este. Es todo igual. Es todo igual. Acá no hay que cambiar el dial. Acá lo que hay que cambiar es la mentalidad, la cabeza que cambia. Que no te formateen la cabeza. Eso es el tema. Bueno, se nos está terminando el programa. Doctor, le agradecemos muchísimo. Vamos a ir con los últimos. Bueno, tengo unos saluditos para dar y vamos con los números de la quiniela para ir cerrando. Nos queda 3 minutos de programa. Bueno, tengo saludos para Vicky, la nieta del doctor, y familia también, que esté estudiando. Vicky. Bueno, En este momento, sí. Hay paro, ella estudia, está muy bien. no sabemos si es verdad la información que estamos dando. No sabemos. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por la participación. Lo vamos a tener todos los martes, hablando de otros temas también al doctor Canelo. Yo le quiero mandar un saludo también, perdón, a Kevin Pesile y a Kevin, que siempre nos escucha. Que Lula Marrone también. A Lula. Si fieres oyentes, compañeros de la Facultad de Ciencias de la Dayana Comunicación. Quintero también nos sabe Dayana escuchar. Quintero. Así es. A Maxi, socio tuyo. Maxi ¿verdad? Macera. Max. Pronto Vamos a estar sorteando un par de litros de cerveza de cerveza artesanal. Exactamente. Sí. Vamos a Bueno, vamos con los números de la quiniela del día de hoy. Quiniela de Córdoba. Primer premio, 7.991. Segundo premio, 5.247. Tercer premio, 6.649. Cuarto premio, 3.752. Quinto premio, 5.892. Quiniela nacional.